Bienvenido una vez más, doctor Orjuela. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer, como todos los años, acompañarlos en este evento que es muy importante y compartir parte de unas experiencias y conocimientos que considero son muy útiles. Cuando me contactaron para esta charla y me dijeron de qué va a hablar, lo primero que se me ocurrió fue de música. ¿Y cómo así de música? ¿Qué tiene que ver lo que yo hago en mi oficio diario con la música? Me apasiona. Uno de mis autores favoritos es Beethoven y quiero compartirles algunas elucubraciones personales que tengo sobre la vida de Beethoven. Y después enlazaremos esta historia con el objeto de esta reunión. Quiero que retengan esta música que están escuchando. Para mí es una de las obras más importantes de este maestro que nació hace ya más de 200 años. Es una historia muy larga, pero se las voy a abreviar. En 1770 nació Beethoven en Bonn. No había cumplido ni siquiera 15 años cuando ya hacía presentaciones públicas como concertista, pero desafortunadamente muy temprano en su vida desarrolló un grave problema médico como fue la sordera. Eso le impidió interrelacionar con sus amigos, parientes, y lo sumió en una depresión profunda. Después de casi 100 obras, hacia 1800, su historia musical comenzó a cambiar. Y fue cuando compuso la tercera sinfonía, la heroica, que inicialmente se le había prometido a Napoleón, pero el descaro de Napoleón hizo que cambiara la dedicatoria y finalmente se la dedicó al príncipe Lobowitz. Publicó la tercera sinfonía en 1805 cuando hizo una presentación majestuosa que ni siquiera él mismo escuchó. En ese mismo año compuso la ópera Fidelio, la sonata Appassionata y la sonata Le Adieu, que era lo que estaban escuchando. Su manager le dijo: pero maestro, esto que usted está componiendo, eso no se va a vender, eso es loco y es desordenado, usted cambió, ¿qué le pasó? Y eso está muy bien representado en la película Beethoven Monstruo. Ya ni siquiera oía, tenía que comunicarse a través de unos cuadernos y finalmente en marzo de 1827 fallece en medio de una tormenta. Esta es la firma de Beethoven. Compuso 138 obras numeradas como opus, y además de esas hubo más de 200 que fueron publicadas después de su fallecimiento. ¿De qué murió Beethoven? Y aquí viene mi imaginación a ser parte de esta historia. Algunos dicen que pudo tener tuberculosis, él era sintomático respiratorio, era un bebedor consuetudinario de vino y tuvo problemas con el alcohol, cirrótico, tanto que en sus últimos días tuvieron que hacerle paracentesis probablemente por hipertensión portal y anasarca. Tuvo falla renal, no existían los antihipertensivos que comentó el doctor anteriormente. Podía haber sido un suicidio lento, Beethoven era maníaco depresivo, todo esto incrementado por su extrema irritabilidad producto del aislamiento social que le producía la sordera, pancreatitis crónica. Algunos consideran que Beethoven sufrió diabetes.
Hay un libro hermosísimo, se llama El cabello de Beethoven, en el que hacen una autopsia de un mechón de cabello y encontraron altas dosis de plomo. Resulta que como era sordo, él tenía que percibir las vibraciones de su piano poniéndose un lápiz en la boca y lo apoyaba contra el piano para poder percibir el sonido. Los lápices en esa época estaban hechos de plomo. Otros dicen que era que cerca de su casa había un riachuelo con alto contenido de plomo y ahí bebía agua. Sífilis. Los biógrafos pues no consideran esto como una posibilidad porque mancharían la memoria del maestro, pero él cumplía con estos criterios diagnósticos para una neurosífilis. Y ya parte de mi cuento personal es, hombre, yo creo que Beethoven tenía una cardiopatía y pudo ser una cardiopatía sifilítica. Yo creo que Beethoven tenía insuficiencia aórtica, pudo tener una aortitis sifilítica, no era un tipo muy juicioso, era muy promiscuo y él tenía insuficiencia aórtica. En 1700 los músicos componían o marcaban su ritmo teniendo en cuenta el ritmo cardíaco. Utilizaban el pulso para hacer las mediciones y hacer las composiciones. El metrónomo fue inventado por un amigo de Beethoven que era músico y además ingeniero, inventor, era Meissel, y fue el que diseñó posteriormente el metrónomo. Y ahí es cuando viene mi locura personal. Yo creo que Beethoven, si lo adelanta hasta minuto 50, minuto 30, mejor. Yo creo que Beethoven utilizaba este primer método para componer. Él se sentaba frente a su piano y escuchaba sus carótidas. Esto que escuchan es la sonata número 26, opus 26, Le Adieu. Y en mi concepto personal, esta sonata está escrita en ritmo de fibrilación auricular. Por eso es que las composiciones de 1800 a 1806, antes del invento del metrónomo que compuso Beethoven, cada vez eran más desordenadas y escritas en ritmo de fibrilación auricular. Estas son elucubraciones personales y es una locura mía y hacía mucho tiempo tenía ganas de idear esta charla que hoy comparto con ustedes. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y más salvaje que uno puede encontrar. Los estudios de prevalencia muestran una frecuencia inusitada. Hay que hacer muchas revisiones de estudios grandísimos a lo largo y ancho de este mundo para encontrar que hasta el 5% de la población general tiene fibrilación auricular. Por encima de los 55 años, más del 5%, y por encima de los 80 años, según algunos autores, hasta el 20% de la población tiene fibrilación auricular. Es más frecuente en hombres que en mujeres y esto viene incrementándose con la edad. No solo a medida que pasan los años uno tiene más probabilidad de hacer fibrilación auricular, sino que los hombres son los que más sufren de fibrilación auricular, y estas cifras, en la medida en que han mejorado los sistemas de salud, de cuidado de la salud, se considera que hacia el 2050 se van a triplicar el número de pacientes o de personas en el mundo con fibrilación auricular. ¿Cuál será el costo económico y en salud que esto representa? Los mismos estudios muestran que la incidencia se viene incrementando. Más o menos 30 de cada 1000 personas tienen fibrilación auricular. Hasta 1990 en el mundo había 60 hombres por cada 100.000 habitantes con fibrilación auricular y 43 mujeres. En el 2010 esa cifra se aumentó
a 77 hombres y 59 mujeres por cada 100.000 habitantes. Y si en 40 años estas cifras se van casi a duplicar, ¿cuál será el costo de estas enfermedades? Por eso es importante ponerles atención para prevenir las complicaciones. Estos estudios son hechos con base en análisis electrocardiográfico incidental o electrocardiogramas intensivos a poblaciones en riesgo. Si sabemos que el electrocardiograma no detecta todas las fibrilaciones, ¿cómo serán las estadísticas si hacemos métodos de seguimiento más concienzudos como los monitores implantables? La catástrofe en la fibrilación auricular son los eventos embólicos y es de lo que se trata esta charla, de prevenir esa catástrofe que representa la complicación más grave y más frecuente de la fibrilación auricular. Todos tenemos presente las consecuencias funestas que tienen los eventos cardioembólicos. Los mismos estudios muestran que hasta el 5% de los pacientes que no están anticoagulados tienen un evento embólico al año. 1 de cada 6 eventos embólicos corresponden a pacientes con fibrilación auricular, lo cual es mucho más frecuente en los pacientes con cardiopatía reumática, y este riesgo se va incrementando a medida que aumentan los años. Por eso es importante utilizar y conocer los anticoagulantes, porque reducen en cerca del 60% el riesgo embólico, lo cual no hace la aspirina. Sin embargo, hay algunos pacientes que uno está casi que obligado a utilizar la aspirina por no poder hacer un adecuado seguimiento, pacientes que están lejos en nuestros campos y veredas. Desde el momento en que se hace el diagnóstico y el paciente no se trata, el riesgo de complicaciones embólicas es mucho mayor. Si usted tiene un evento previo, hasta el 80% de esos pacientes sin anticoagulación hacen un evento al año, con una mortalidad que es variable de acuerdo a la localización geográfica. Casi 2 millones de norteamericanos sufren de fibrilación auricular. En Colombia no sabemos realmente cuál es esta cifra. Si aplicamos las estadísticas internacionales, por lo menos 500.000 compatriotas en este momento tienen fibrilación auricular. ¿Y qué va a pasar por ellos? 720.000 casos diagnosticados por año en el mundo de fibrilación auricular. ¿Qué vamos a hacer para evitar esos millones de eventos cerebrovasculares al año? Anticoagulación. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. El paciente que tiene riesgo de tener fibrilación auricular debe ser anticoagulado. Pero ¿cómo identifico a esos pacientes? ¿Cuáles son los que tienen riesgo de fibrilación auricular y debe ser anticoagulado? De esos pacientes con fibrilación auricular, ¿cuáles son los riesgos, los que tienen riesgo de hacer un evento embólico? ¿Y cómo estoy haciendo yo el tamizaje para detectar los pacientes con fibrilación auricular? Sabiendo que la mayoría de los pacientes solo se estudian con un electrocardiograma de superficie. Y se estudian son los pacientes que tienen síntomas. Tengo palpitaciones, tengo una cosa rara, entonces hagamos un electro. Si el electro es normal, la mayoría de esos pacientes salen de nuestro seguimiento. Podemos hacer seguimiento con Holter, bueno, finalmente son 24 horas, pero 24 horas no representan mucho. Se pueden hacer monitorías más largas, hagámosle una monitoría de 15 días, que es el SIC, y en 15 días probablemente vamos a encontrar más episodios. O podemos poner un monitor implantable que está cambiando la historia de la fibrilación auricular. Son seguimientos hasta de 3 años y yo puedo estar seguro de cuántos episodios y de qué duración está haciendo ese paciente por semana, por mes, por año. Y entonces estoy protegiendo a estos pacientes sintomáticos. Pero ¿qué pasa con esa cantidad de personas que no tienen síntomas? Sabemos que por cada episodio sintomático de fibrilación auricular hay por lo menos
12 episodios asintomáticos. Tómate el pulso. Si nosotros educamos a nuestros pacientes y a nuestros médicos a enseñarles fácil y brevemente cómo tomarse el pulso, podemos detectar más personas con fibrilación auricular y podemos prevenir más eventos cardiopólicos. Utilizamos las redes sociales no solamente para mostrar lo bien bonitos que somos y lo mucho que tenemos y lo bien que la pasamos. Hagamos de esto, tómate el pulso, algo viral, y enseñemos a la gente a que se tome el pulso, que es una campaña muy económica y de altísimo impacto económico y en salud. Tómate el pulso. Después, ya que tengamos identificados estos pacientes, estratificamos cuál es el riesgo que tiene de hacer un evento cardioembólico. Si tiene comorbilidades, si es mayor de 75 años, si tiene falla cardíaca o ha tenido eventos previos, y lo catalogamos como un paciente de alto riesgo de evento cardioembólico, ese paciente debe ser anticoagulado. La historia de los anticoagulantes es una historia muchísimo más corta que la historia de Beethoven, pero de altísimo impacto. Y ahora tenemos los nuevos anticoagulantes orales que han cambiado radicalmente la historia natural de la anticoagulación. Con la warfarin teníamos muchísimos problemas. Los problemas ahora son mucho menores con los nuevos anticoagulantes orales. Se hicieron una metaanálisis seleccionando más de 600 artículos, de los cuales solamente 4 se tomaron para este análisis. Apixaban, Rivaroxaban, se estudiaron y se encontró en estos artículos publicados por una de las revistas más serias del mundo que esos 4 artículos utilizaban poblaciones muy amplias, significativas de lo que realmente vemos en nuestra práctica diaria, y se encontró que no solamente estos anticoagulantes tenían un alto índice de efectividad, sino que también eran seguros. Todas las conclusiones fueron a favor del uso de los nuevos anticoagulantes orales. El estudio de subgrupos mostró que estos anticoagulantes orales nuevos se podían aplicar en muchas circunstancias clínicas. En particular, los pacientes con falla renal son seguros. Simplemente hay que tener en consideración que el dabigatran, que es el que tiene mayor eliminación renal, tiene que ser corregido para la función renal del paciente. Que no solamente son seguros, efectivos, sino que tienen menos probabilidad de riesgo por sangrado o hematomas, y que a pesar del uso de múltiples medicamentos en los pacientes ancianos, siguen siendo seguros comparados con warfarina, cuando se utilizan más de 10 medicamentos, cuando se utilizan de 5 a 9 medicamentos adicionales, o de 0 a 4 medicamentos. ¿Cómo elegir un anticoagulante? Después que usted tiene estratificado a su paciente de fibrilación auricular como un paciente de riesgo para hacer un evento cardioembólico, y ha descartado otras cosas, y ve que tiene falla cardíaca y tiene una válvula protésica y tiene indicación de anticoagular, usted puede elegir cualquiera de estos 4. Aplica la escala de Chats, y si es un paciente que es mayor, tiene fibrilación auricular, tiene cardiopatía o es diabético o hipertenso, está obligado a anticoagular. El mensaje que les quiero dejar es: paciente con sospecha de fibrilación auricular, estúdielo. Paciente con fibrilación auricular, estratifíquelo y anticoagúlelo. Muchísimas gracias. Tómate el pulso.